Hola amigos y amigas, mi nombre es Mirna Yanet Ponciutic, estudiante de la maestría en Administración Financiera. El día de hoy vengo a hablarles acerca de una película titulada En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez. Inicialmente les contaré de lo que trata la película y luego les hablaré de cómo esta tiene relación con lo que actualmente vivimos en Guatemala. En esta película habla de que en los años 1930 y 1961 el general Leónidas Trujillo tenía el control absoluto de República Dominicana, logrando estar en el poder todo este tiempo, asesinando a todo aquel que se le opusiera, ejecutando a más de 30.000 personas. En 1938 la familia Mirabal tenía 4 hijas, 3 de ellas querían estudiar, por lo que tuvieron que dejar su hogar para poder estudiar en un convento. En ese convento se tenía de benefactor al presidente de la localidad, el presidente Trujillo. Las monjas de este convento les decían a las señoritas que tenían que ser agradecidas por lo que aportaban y realizaban actividades solo para rendirle honor. Sin embargo, a cambio de estos aportes, las monjas les entregaban a las señoritas que estudiaban ahí para quedarse con ellas. Minerva, una de las hermanas Mirabal, tenía el sueño de estudiar derecho. En una ocasión le comentaron al amigo de su primo de ese sueño que tenía, a lo que él respondió que las mujeres no tenían por qué estudiar. Este es un claro ejemplo de que el machismo existía desde hace muchos años ya. En una ocasión fueron a invitar a la familia Mirabal a la fiesta que organizó el presidente Trujillo. Al llegar a la fiesta tenían reservada una mesa para la familia, pero para Minerva era una mesa especial. A la hora del baile, Minerva tuvo que bailar con el presidente Trujillo. En la plática ella le dijo al presidente que quería estudiar leyes. Sin embargo, él le dijo que las universidades no eran para mujeres, tratando también de propasarse con ella. En ese momento ella lo abofeteó y delante de toda la gente, pues su papá llegó a traerla mejor y se la llevó a su casa. Al día siguiente fueron a detener a su papá y lo encarcelaron. Minerva y su mamá fueron al centro carcelario a buscar a su papá, don Enrique Mirabal. Al llegar al lugar, pues el oficial las envió con el capitán Peña, quien indicó que las órdenes venían de arriba, es decir, que del presidente Trujillo, manifestando que la situación sería diferente si Minerva accedía a lo que pedía el presidente Trujillo, por lo que ella decidió ir a buscar al presidente para suplicarle que libere a su padre. Él le dijo que a los dados serían los que decidieran por ellos y que si ella ganaba que iba a liberar a su papá y si perdía que iba a liberar a su papá, pero ella debía quedarse con él. A lo que ella le dijo que doblaba la apuesta, que si ella ganaba liberarían a su padre y la dejaría estudiar leyes, y si perdía liberaba a su padre y obtendría lo que él quisiera. Y al lanzar los dados fue Minerva quien ganó, por lo que liberaron a su papá y la dejaron salir. Sin embargo, cuando su papá salió, iba en muy malas condiciones y estaba delirando hasta que falleció a causa de las torturas que había sufrido. Se volvió a aparecer el capitán Peña durante el entierro, enviado por el presidente Trujillo, llevándole una correspondencia a Minerva en donde la enviaba a estudiar leyes. Sus hermanas estaban en contra, puesto a que él había sido quien asesinó a su papá, pero ella les dijo que sería la única opción para poderlo derrotar, por lo que fue a estudiar leyes, pero era la única mujer en medio de todos los estudiantes de la universidad. Minerva conoció a un joven llamado Polo, con quien se alió para reunir a todas las personas que habían perdido familiares en los campamentos de Trujillo, acordando que divulgarían lo que Trujillo estaba haciendo en los campamentos, por lo que realizaron copias de todos los volantes que ellos tenían. Minerva era una mujer muy dedicada a estudiar, sin embargo se enamoró de Polo, llegando al extremo de casarse. A pesar de eso llegó a graduarse, sin embargo al momento de graduarse el presidente Trujillo le dijo que iba a ejercer, quitándole su diploma. Ellos siguieron en la lucha para destruir a Trujillo, pero él sobornaba a las personas para tenerlas de su lado. Un día Trujillo envió a matar a los amigos de Minerva cuando salían de su casa, por lo que eso le dio a ella más impulso para seguir luchando contra ese gobierno dictador, por lo que también ella tuvo que dejar a sus hijos, recomendándolos con una de sus hermanas para poder ir con su esposo a luchar para que tengan una mejor vida. Una noche, mientras ellos cargaban los carros, los emboscaron personas del ejército, matando a sus amigos. Elba y sus hermanas buscaron otras opciones para poder derrocar la dictadura. Así es que hablaron con el sacerdote de la Iglesia Católica para que él les ayudara a trasladar el mensaje a la población.
logrando que les ayudara y pues el mensaje que trasladaban era que el gobierno era el responsable de los crímenes políticos y que afectaban a hombres y mujeres y sobre todo afectaba el futuro también de los niños. Sin embargo, a causa de estos fueron a buscarlos a su casa y descubrieron las armas, encerrándolos en una celda y torturando a su esposo y a ella la dejaron encerrada. Sin embargo, afuera tenían personas que las apoyaban y poco a poco se empezaron a ver los frutos de su lucha a través de varias cosas que se fueron descubriendo. Ellas salieron libres y encontraron también a sus esposos, pero un día, mientras ellas regresaban de visitar a sus esposos, pues las emboscaron y un grupo de hombres las golpearon hasta matarlas, siendo este el último asesinato que realizó Trujillo, ya que 6 meses después también murió. El papel de la mujer en el desarrollo actualmente es muy importante, ya que las hermanas Mirabal fueron quienes lucharon hasta el último minuto de su vida por defender los derechos de mujeres, hombres y niños de la presión que se vivía en ese momento. Por lo suscitado con ellas es que se celebra el 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra la Mujer. Actualmente las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, logrando ocupar cargos claves en empresas, organizaciones y entidades. Todas tenemos los mismos derechos de superación sin importar la condición de cada una, es decir, si son solteras, casadas o madres. Todas podemos ser lideresas desde nuestras comunidades para posteriormente poder serlo en espacios de mayor relevancia. Ahora vamos a hablar de los métodos y técnicas utilizadas para recopilar, generar y manipular la información de esta película. Fueron varios, entre ellos la narración retrospectiva, ya que la historia se presenta a través de recuerdos del pasado. Esta técnica permite recopilar información sobre los hechos históricos desde una mirada personal y emocional. Además de ello, el uso de documentos históricos ficticios, como por ejemplo entrevistas, reportajes, recortes de periódicos y archivos históricos sobre la dictadura de Trujillo. Esto da contexto y respaldo a la información que se vaya a mostrar. La conexión de la película con la realidad del país y el efecto en el desarrollo financiero actual es que la película refleja de forma general los efectos de los regímenes autoritarios que se dan, incluyendo en Guatemala. La violencia estatal, el control social y el silenciamiento de la oposición son elementos centrales tanto en la ficción como en historias recientes en Guatemala. Recordemos que Guatemala vivió más de 3 décadas de conflicto armado interno en los años de 1960 a 1996, con gobiernos militares autoritarios, también donde se sufrieron persecuciones políticas, desapariciones forzadas y masacres, sin olvidar la violencia sexual a mujeres. El efecto en el desarrollo financiero actual se da en 4 momentos. El primero en la inestabilidad histórica y desconfianza institucional. Tanto en República Dominicana como en Guatemala, los largos periodos de dictadura y represión crearon estructuras de corrupción, clientelismo político y concentración de poder. El segundo es la desigualdad social persistente, ya que el autoritarismo como el de Trujillo y los gobiernos militares guatemaltecos marginan a grandes sectores de la población. El momento es la falta de inversión de capital humano. En regímenes autoritarios suelen reprimir la educación crítica, la participación ciudadana y los derechos laborales. Esto ha tenido un efecto duradero en Guatemala, donde los bajos niveles educativos y la informalidad económica siguen siendo obstáculos clave para el desarrollo financiero. El cuarto momento es la resistencia y empoderamiento como motor de cambio, así como en la historia de la película, pues en Guatemala también ha habido procesos de resistencia que promueven reformas democráticas. Relaciona la película con el desarrollo financiero humano integral de nuestro país. La represión política, la falta de libertades y la violencia estructural impiden el desarrollo integral de una sociedad, nos decía en la película, y pues también en Guatemala también se ha luchado contra dictaduras, violaciones de derechos humanos y exclusión social. El desarrollo humano integral implica mucho más que un crecimiento económico, también que las personas vivan con dignidad, libertad y acceso a la educación. Recordemos que en Guatemala, en el conflicto armado, pues tuvo efectos similares, desplazamientos forzados, pobreza extrema, desigualdad, racismo y violencia de Estado. Estos factores pues aún siguen afectando a la población. El desarrollo financiero humano pues debe ir acompañado del respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho para ser sostenible y equitativo. En Guatemala, pues la concentración de la riqueza, la corrupción y la falta de inversión en capital humano, pues son herencias del autoritarismo que aún limitan su desarrollo financiero.
En el tiempo de las mariposas ofrece una reflexión profunda sobre cómo las violaciones de los derechos humanos, la represión y la exclusión impiden el desarrollo humano y financiero de un país. Guatemala, con una historia marcada por esos mismos problemas, pues tiene el reto de transformar esa realidad mediante la justicia social. Un ejemplo muy claro donde se da la manipulación en el desarrollo humano financiero en Guatemala, pues es los programas de apoyo económico para mujeres usados con fines políticos, ya que existen programas sociales diseñados para apoyar el desarrollo económico de las mujeres en situación de pobreza, capacitaciones o créditos rurales. Sin embargo, pues en muchos casos estos programas sí que se otorgan únicamente a las mujeres que apoyaron en su momento a determinado partido político, así como también pues no hay seguimiento real ni capacitación técnica adecuada, por lo que muchas beneficiarias no logran autonomía financiera sostenible. Y por último, pues las mujeres son usadas como símbolo de inclusión en campañas, pero los programas no tienen ese impacto realmente. Esto es todo y agradezco mucho su atención.